Satoshi maníacos, hoy Bitcoin vuelve a rugir. BTC ha vuelto a tocar la zona de los $80.000, el mercado cripto respira con más fuerza, Ethereum acompaña el movimiento y las altcoins intentan despertarse. Pero cuidado, porque hoy la historia no está solo en la vela verde, hoy la historia está en algo mucho más silencioso, el suministro. Ayer o anteayer, el mercado parecía atrapado entre duda, cansancio y espera. Bitcoin venía recuperando terreno, sí, pero muchos seguían mirando el gráfico como quien mira una puerta cerrada. Entonces aparece el movimiento. Bitcoin vuelve a la zona de los $80.000, los traders despiertan, Twitter empieza otra vez con los cohetes, pero justo ahí aparece una contradicción que cambia todo el guión. Michael Saylor pausa compras, justo ahora en esta semana, ¿cuál será el motivo de esta parada? Strategy no compra Bitcoin esta semana antes de resultados trimestrales. Y claro, Satoshi maníacos, eso genera ruido. Porque cuando el comprador corporativo más famoso de Bitcoin se queda quieto justo cuando BTC vuelve a rugir, algunos se preguntan. ¿Esto es una señal de cautela, una pausa estratégica o el mercado está subiendo sin necesitar al comprador más visible? Pero Saylor puede pausar una semana, y el suministro no pausa. Los ETFs spot de Bitcoin han vuelto a mostrar entradas fuertes, las instituciones siguen mirando BTC. Los fondos de inversión vuelven a mover flujo de capital, y mientras el público se queda mirando si Saylor compró o no compró, el mercado por debajo está contando otra historia. Bitcoin está siendo absorbido de forma silenciosa. Y aquí viene el mapa de hoy, guerreros del bloque. Tenemos 3 piezas sobre el tablero financiero. Primera, Bitcoin vuelve a rugir y entra otra vez en zona psicológica fuerte. Saylor pausa compras y mete tensión en la narrativa. El suministro de BTC empieza a revelar que la demanda institucional podría estar presionando mucho más de lo que parece. Por lo tanto, hoy no vamos a mirar solo la vela. Vamos a mirar quién se está quedando con el Bitcoin mientras todos discuten si esto es una subida real o una trampa, y aquí va la regla de riesgo desde el principio, una señal estructural no es una garantía de subida inmediata. Bitcoin puede corregir, puede sacudir, puede liquidar a los que entran tarde y puede romper corazones como siempre, porque Bitcoin no perdona la ansiedad. Pero si el suministro empieza a apretarse mientras la demanda institucional vuelve, entonces la lectura cambia. Ya no hablamos solo de precio. Hablamos de escasez. Ciertas noticias colocan la subida de Bitcoin como un posible disbelief rally, una subida que muchos todavía no se creen. Esa palabra es importante, porque no describe euforia total. Describe duda. Describe un mercado que sube mientras muchos siguen esperando la caída. Describe compradores que quieren entrar, pero no se atreven. Y describe exactamente ese momento incómodo donde Bitcoin empieza a moverse antes de que la mayoría esté mentalmente preparada. Y cuando Bitcoin se mueve en medio de la duda, puede pasar algo muy peligroso para los que están demasiado confiados en contra del mercado. Si BTC sigue empujando hacia zonas como $84.000, los shorts apalancados pueden empezar a sentir presión. Primero parece una subida normal, luego empiezan las liquidaciones, después entra el FOMO, y cuando el mercado quiere reaccionar, Bitcoin ya está varios escalones más arriba riéndose en silencio. Pero el punto no es perseguir precio, el punto es entender qué está cambiando debajo. Porque si Bitcoin rompe zonas importantes mientras el mercado todavía duda, y al mismo tiempo los ETFs absorben BTC, las instituciones compran y el suministro nuevo diario sigue siendo limitado, entonces el mercado no está viendo solo una vela verde. Está viendo una batalla por cada BTC disponible. Y aquí entra la frase que resume todo. La vela llama la atención, pero el suministro cuenta la verdad. Bitcoin no es una acción que una empresa pueda imprimir, no es una moneda fiat que un banco central pueda expandir con una decisión de despacho. Bitcoin tiene emisión limitada, una red descentralizada y una escasez programada.
Satoshi Nakamoto no creó Bitcoin para depender de promesas de terceros, sino para construir un sistema donde la confianza ciega dejara de ser el centro del dinero. Por eso la noticia del suministro es la más importante del día. Se está planteando que las instituciones podrían estar absorbiendo varias veces más Bitcoin del que los mineros producen diariamente. Y si esa dinámica se mantiene, Satoshi maníacos, entonces la pregunta no es solo, ¿hasta dónde sube Bitcoin? La pregunta real es, ¿cuánto BTC queda disponible antes de que el mercado entienda lo que está pasando? Ahí está la reconfiguración silenciosa. El pequeño inversor mira la vela. El capital grande mira el suministro. El pequeño inversor pregunta si mañana sube o baja. El capital grande pregunta cuánto BTC puede acumular antes de que el precio refleje la escasez. El pequeño inversor se asusta si Saylor no compra una semana. El capital institucional mira ETFs, liquidez global, profundidad de mercado, flujo de capital y disponibilidad real de Bitcoin. Por eso la pausa de Saylor no destruye la narrativa. La mejora. Porque si Saylor pausa y Bitcoin aún así mantiene presión, entonces aparece una lectura mucho más interesante. Quizá Bitcoin ya no necesita depender de un solo comprador famoso para sostener el relato. Quizá el mercado está empezando a apoyarse en una demanda más amplia. ETFs, instituciones, fondos, tesorerías, traders, capital global, no una sola figura, una estructura. Pero cuidado, porque esto no significa que Saylor deje de ser importante. Strategy sigue siendo una pieza enorme dentro del ecosistema Bitcoin. Su acumulación, sus resultados, su balance y su estrategia siguen importando muchísimo. Pero hoy la narrativa tiene una ironía potente. Mientras todos miran la pausa de Saylor, el suministro sigue siendo limitado. Mientras todos miran el titular, la estructura sigue apretando. Mientras todos preguntan si Saylor compró, el mercado debería preguntar quién más está absorbiendo BTC. Y aquí aparece otra pieza importante. Los mineros y las empresas cripto ya no están usando Bitcoin solo como algo que se vende para pagar costes. Algunas compañías empiezan a usar BTC como colateral, como garantía, como pieza de balance. Eso convierte a Bitcoin en algo más que una moneda que sube o baja. Lo convierte en una pieza de arquitectura financiera. Antes el modelo era más simple. Minero produce BTC, vende BTC, paga electricidad, compra máquinas y repite. Ahora la lectura empieza a cambiar. Minero produce BTC, retiene BTC, usa BTC como garantía, consigue crédito, financia infraestructura y se posiciona dentro del nuevo tablero financiero. Mientras tanto, también aparecen señales de capital moviéndose hacia IA, data centers, energía y computación. No hace falta volver a usar la palabra que ya hemos usado demasiado estos días. Lo que sí podemos decir es que el dinero está buscando infraestructura dura. Bitcoin, blockchain, energía, inteligencia artificial, centros de datos, liquidez, stablecoins y pagos digitales empiezan a formar parte de un mismo mapa. Y aquí las stablecoins también aportan una lectura importante. En LATAM, las remesas y el dólar digital muestran que cripto no vive solo de traders buscando velas verdes. Hay gente usando stablecoins para enviar valor, proteger ahorro, mover dinero y acceder a dólares digitales. Entonces tenemos una división clara. Bitcoin compite por ser reserva, escasez y colateral. Las stablecoins compiten por pagos, remesas y uso diario. Por lo cual, criptonautas, el ecosistema cripto no está creciendo solo por narrativa. Está encontrando funciones reales, Bitcoin como suministro estratégico, stablecoins como dinero digital práctico, ETFs como puente institucional, mineros como actores financieros. Wall Street como máquina de convertir todo en producto. Y el público, como siempre, intentando entender si esto es una oportunidad o una trampa. Entonces, ¿cuál es la conclusión central de hoy? Bitcoin vuelve a rugir, sí. Pero el rugido no es lo más importante.
Lo importante es que Saylor pausa y, aún así, el suministro sigue contando una historia de presión, absorción y escasez. El mercado mira el precio, pero el mensaje está debajo. Eso no quiere decir que mañana Bitcoin tenga que explotar hacia arriba. Puede haber correcciones. Puede haber barridas. Puede haber liquidaciones. Puede haber un retroceso duro para sacar a los que entran sin plan. Pero si miramos más allá de la vela, la señal estructural está ahí. Bitcoin está dejando de ser tratado solo como apuesta especulativa y empieza a ser tratado como suministro estratégico. Y quizá esa sea la gran revelación del día. El mercado está preguntando, ¿compró Saylor? Pero la pregunta real debería ser, ¿quién está absorbiendo Bitcoin mientras todos dudan? Porque si las instituciones siguen comprando, si los ETFs siguen recibiendo flujo, si los mineros empiezan a usar BTC como colateral y si el público todavía no cree del todo en la subida, entonces podríamos estar viendo una reconfiguración silenciosa antes de que la mayoría la entienda. Por eso hoy el título no dice solo que Bitcoin sube. Dice algo más fuerte. Bitcoin vuelve a rugir, Saylor pausa, pero el suministro cuenta otra historia. Porque esa es la esencia. El precio hace ruido, Saylor hace ruido. Las redes hacen ruido. Pero el suministro, silencioso y limitado, está diciendo algo que no necesita gritar. Y en este mercado, Satoshi maníacos, muchas veces el que solo escucha el ruido llega tarde, el que mira la estructura, sobrevive mejor. Así que déjame en comentarios qué lectura haces tú. ¿Bitcoin está iniciando otro tramo fuerte, o esto todavía puede ser una trampa para los que llegan tarde? Dale like si este análisis te ayudó a ver más allá de la vela, suscríbete a Satoshi Manía Crypto, activa la campana, y recuerda, en este mercado sobreviven los que no solo miran el precio, sino los que aprenden a escuchar lo que el suministro está diciendo en silencio.